Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les saluda de nueva cuenta Alexis y pues hoy vamos a revisar al grupo de las cefalosporinas. Pertenecen a los antibióticos betalactámicos. Ya tenemos un video hablando de penicilinas, se los voy a dejar por aquí en alguna etiqueta, en un link, por si lo quieren ir a revisar. Y comenzamos. Bien, la mayoría de bibliografías clasifican a las cefalosporinas por generaciones. Esta no es una clasificación oficial, pero pues es la más útil, ¿no? Tenemos de la primera a la quinta generación. Las cuarta y quinta las pueden encontrar con otros nombres. La cuarta también la pueden encontrar como antiseudomonas. Y la quinta también la pueden encontrar como anti-Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Cuáles van a ser unos ejemplos de cada uno de estos grupos? Bueno, dentro de las de primera generación tenemos a la cefalexina, tenemos a la cefazolina y a la cefalotina. En la segunda generación tenemos a la cefuroxima y un grupo o un subgrupo que es perteneciente a la segunda generación son las cefamicinas, ¿no? Las cefamicinas tienen algunas características peculiares, por eso las dividen y ahorita se las voy a mencionar, ¿no? Ahorita las vamos a revisar más a detalle. Dentro de este grupo pues tenemos dos, que es el cefotetán y a la cefoxitina. Dentro de la tercera generación pues tenemos a la más famosa, que es la ceftrexona, a la cefotaxima, a la ceftazidima y esta tiene una peculiaridad. Pertenece al grupo, o si las clasificamos por generaciones estrictamente, pertenece a la tercera generación. Sin embargo, si las clasificamos más en relación con su espectro antibacteriano, también la podemos encontrar en el grupo de antiseudomonas, ¿no? Es la única cefalosporina de tercera generación que tiene cubrimiento contra pseudomonas, entonces la podemos encontrar también dentro de este grupo. Y dentro de cuarta generación tenemos solo una, que es cefepime. Ahora, que si es pues antiseudomonales, pues también va a estar acompañada de la ceftazidima, ¿no? Cefepime. Y por último, la quinta generación, tenemos dos miembros importantes. El primero y el más importante es la ceftarolina y el ceftobiprol. Y pues estos serían como que algunos ejemplos los que mayormente nos vamos a encontrar en la práctica clínica, ¿no? El mecanismo de acción lo expliqué también cuando en el video de las penicilinas, si lo quieren ir a revisar, pero pues lo vamos a repasar nuevamente, ¿no? Para que nos quede claro. Recordemos pues que nuestras bacterias están rodeadas de una capa que es la pared bacteriana, ¿no? El peptidoglicano. Esta se encarga de dar estructura, rigidez a la bacteria, protección, bla, 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 ¿no? Lo que ya sabemos. ¿Cómo inicia la síntesis del peptidoglicano? Pues inicia con una molécula de N-acetilmurámico unido a una molécula de UDP. Posterior, esto ocurre en el citoplasma. Es un dato importante, ¿no? Ocurre en el citoplasma. Esto sería como que el precursor, ¿no? El primer paso es que se une una molécula de N-acetilglucosamina. Y por último, la cadena polipeptídica de 5 miembros. Esto sería como que la primera parte, ¿no? Entonces, como les mencioné, esto ocurre dentro del citoplasma. Por ende, lo que sigue es transportarla fuera de la membrana
Para ello vamos a tener una proteína de membrana aquí. Es el bactoprenol. Nuestro precursor, que es este de aquí, se va a unir al bactoprenol y lo va a transportar hacia afuera, ¿no? Durante este proceso va a perder la molécula de UDP. Una vez fuera, pues tenemos nuestro precursor, ¿no? Ya sería de esta manera, ¿no? Al haber perdido la molécula de UDP. Y se va a encontrar con otros precursores iguales y se va a comenzar a unir. Y vamos a formar ahora sí lo que es la pared. Si se fijan, esta estructura se parece a esta de acá. O bueno, más bien es este de acá, ¿no? Para formar esta estructura que tenemos aquí representada más a detalle. Bueno, lo primero que ocurre es la formación de enlaces lineales. Esto se va a dar entre la molécula en las moléculas de aminoazúcares alternantes, que son el N-acetilglucosamina. Se va a formar un enlace que es llevado a cabo por la glucosiltransferasa que tenemos representado en color azul. Se va a unir con el ácido N-acetilmurámico. Y pues van a formar estos enlaces que vemos aquí, ¿no? Luego se van a formar los enlaces cruzados. Esto se lleva a cabo por una enzima que se llama transpeptidasa, que tenemos representada en color verde. La transpeptidasa se va a encargar de formar un enlace entre el cuarto aminoácido entre el cuarto aminoácido y el cuarto y el tercero de la cadena polipeptídica. Y se forma este enlace, ¿no? Que es el enlace cruzado. Este proceso es lo que conocemos como transpeptidación. Aquí es donde van a actuar, en esta parte, en este paso es donde van a actuar los betalactámicos, incluyendo las cefalosporinas. Por acá tenemos representada nuestra betalactama, que en este caso sería nuestra cefalosporina. La cefalosporina se va a unir a la transpeptidasa, impidiendo que se lleve a cabo la formación del enlace. Y eso sería básicamente el mecanismo de acción. Si no sucediera esto, pues la bacteria cursaría el proceso de la síntesis de la pared de manera normal, y el último paso pues sería retirar la porción terminal de alanina de la cadena polipeptídica. Esto se lleva a cabo por la carboxipeptidasa. Esto es únicamente con la finalidad de que no haya sobrecruzamiento de los enlaces, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibir la reacción de transpeptidación mediante la unión a la transpeptidasa. Bien, antes de comenzar a hablar de lo que es la primera generación, quiero mencionarles algo que aplica para todas las cefalosporinas. Y es que hay un grupo de patógenos que son resistentes, ¿no? El primero de ellos tenemos a Listeria monocytogenes. Especies de Legionella. Especies de Mycoplasma. Especies de Clamidófila. Y también los enterococos, pero en este caso hay una pequeña excepción. ¿Por qué excepción? Porque los únicos agentes o las únicas cefalosporinas que sí tienen actividad contra enterococos son las anti-Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Este sí lo cubre. Es el único, ¿no? De ahí en fuera, pues todos los demás no lo cubren. Se lo voy a anotar aquí. Todas las cefalosporinas pues carecen de actividad clínicamente útil contra estos patógenos, ¿no? Ahora sí, hablemos de la primera generación, es lo primero que deben saber,
que estas pues pueden actuar como sustitutos de la penicilina G. Si se fijan, tiene cubrimiento contra cocos gram positivos y además añade cubrimiento contra gram negativos, algunos cocos anaerobios y moraxela, ¿no? Bueno, ahora sí, dentro de los cocos gram positivos va a haber también especies resistentes, ¿no? Se los voy a anotar aquí. Resistentes, ok. No va a cubrir todas las especies de gram positivos, obviamente. ¿Cuáles van a ser estas especies? Bueno, el primero y el más importante pues es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. No lo va a cubrir. No va a cubrir esta ay, disculpen. No va a cubrir Staphylococcus epidermidis. Y tampoco va a cubrir las especies de estreptococos que sean resistentes a penicilina, por lo general, pues también lo van a hacer a las cefalosporinas de primera generación, ¿no? Entonces anotamos aquí neumococo. Neumococo. Y pues también los que ya mencionamos, los enterococos. Todos estos pues van a ser resistentes a los agentes de primera generación. Dentro de gram negativos también vamos a tener algunos resistentes. ¿Cuáles van a ser? Pues no va a tener actividad contra bacteroides frágiles. Tampoco va a cubrirnos contra especies de Proteus indol positivas. Tampoco nos va a cubrir contra Serratia. Ni nos va a cubrir contra Citrobacter. Contra Acinetobacter tampoco. Y pues también tampoco nos va a cubrir contra Pseudomonas. Estos son resistentes a los agentes de primera generación. Entonces, ¿qué usos clínicos le vamos a dar a estas? Bueno, mayormente se utiliza para infecciones de piel y tejidos blandos. Por ejemplo, celulitis o para abscesos. También se utiliza como profilaxis para procedimientos quirúrgicos para cubrir los patógenos los patógenos normales de la piel. Y en menor medida para las infecciones del tracto urinario. A ver, me equivoqué aquí. Infecciones de tracto urinario. Qué feate. Otra vez. Ahora sí. Y el caso particular de la cefalexina la podemos utilizar para el tratamiento de faringitis. No es fármaco de primera elección, ni siquiera de segunda, pero pues
Si no pues, disponemos de los de primera o segunda, pues podemos utilizar la cefalexina, ¿no? Es como una alternativa. Y pues ese básicamente sería su espectro y sus usos. Pasemos a revisar sus propiedades farmacocinéticas. Bien, pues vamos a hablar de las que son pues las más importantes, ¿no? La cefalexina es como que de la primera generación es el que se prefiere mayormente para uso oral, ¿no? Produce altas concentraciones urinarias, de ahí su uso en las infecciones de tracto urinario. Se excreta por filtración glomerular y secreción tubular, por ende pues van a requerir ajuste en pacientes con insuficiencia renal. La cefazolina por su parte pues es la única cefalosporina de primera generación que aún se sigue utilizando de manera parenteral. De igual manera, pues como se excreta por riñón, también requiere ajuste en insuficiencia renal. Dato importante, cuando utilizamos una cefalosporina de primera generación más un fármaco, me faltó un R aquí, fármaco que bloquea cuando utilizamos una cefalosporina de primera generación más un fármaco que bloquea la secreción tubular, por ejemplo como el Probenecid, pues esto va a tener como resultado que se van a aumentar las concentraciones séricas. Dato por ahí importante, ¿no? Bien, ahora sí, hablemos de la segunda generación. Bien, dentro de la segunda generación, lo primero que hay que mencionar es que tiene un cubrimiento contra cocos gram positivos menos activo a comparación de los de primera generación, ¿no? Sin embargo, pues va a mejorar su actividad contra gram negativo. Si se fijan, lo va a expander, ¿no? Contra todos estos agentes. A comparación de los de primera, pues va a añadir cubrimiento contra hemófilos, Moraxella ya lo cubría, va a añadir cubrimiento contra hemófilos, contra Neisseria. Pero la Neisseria la va a cubrir específicamente la cefuroxima. La cefuroxima sí tiene este cubrimiento en particular, ¿no? También vamos a mantener el cubrimiento contra los cocos anaerobios, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vamos a estar utilizando? Bueno, en general, pues han sido desplazadas por por las cefalosporinas de tercera generación. Perdón, desplaza. Pero pues aún conservan algunos usos, ¿no? Bien, ¿cuál es uno? Infecciones de tracto respiratorio. Vamos a anotar aquí usos. Sin embargo, pues no son tan efectivas a comparación del uso, por ejemplo, de la amoxicilina, ¿no? Por lo que se prefieren otros agentes en lugar de estas, ¿no? También la vamos a utilizar en el caso específico de las cefamicinas. Aquí es donde les iba a comentar, ¿no? Lo que mencionábamos en un inicio. Las cefamicinas se separan en un grupo aparte de las de segunda generación, ya que estas tienen cubrimiento, añaden cubrimiento contra bacteroides, ¿no? Entonces, al cubrir bacteroides, vamos a anotarlo aquí.
Al cubrir bacteroides, pues nos va a ampliar el abanico de usos clínicos, ¿no? Específicamente, ¿qué? En profilaxis de procedimientos quirúrgicos. ¿Qué procedimientos quirúrgicos? Intraabdominales y ginecológicos. También en el tratamiento de infecciones anaerobias y aerobias mixtas, como por ejemplo peritonitis o enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Ahí está. Y bien, pues eso va a ser básicamente el cubrimiento y los usos. Aquí lo más importante pues es que recuerden eso, ¿no? En general pues han sido desplazadas por las cefalosporinas de tercera generación. El caso particular de las cefamicinas cubren bacteroides, por ende las utilizamos para el tratamiento de procedimientos quirúrgicos intraabdominales, ¿no? Además de tratamiento de peritonitis, enfermedad pélvica inflamatoria, etcétera. Bien, ahora dentro de sus propiedades farmacocinéticas tenemos a la cefuroxima, ¿no? Que es como que uno de los agentes o el agente más importante de esta generación. Se usa de manera oral normalmente, sin embargo también tiene presentación, o sea, pues tiene la presentación bioral, se suele utilizar también intravenosa e incluso intramuscular. Su absorción es de un 30 a un 50% aproximadamente. Eh, Puede alcanzar concentraciones del 10% a comparación de las del plasma en el líquido cefalorraquídeo. Y pues debido a que también se excreta o se elimina por vía renal, pues requiere ajuste, ¿no? Insuficiencia renal. En general aquí se suele preferir la ceftriaxona para el tratamiento de la meningitis. Pues debido a estas bajas concentraciones, ¿no? En el caso de las cefalosporinas de segunda generación parenterales, lo más importante es que debemos evitar la administración intramuscular debido a que esta es dolorosa, ¿no? De igual manera, pues se excretan a través del riñón y requieren ajuste de insuficiencia renal. Continuamos pues con las de tercera generación. Las de tercera generación expanden aún más el cubrimiento contra gram negativos, ¿no? Si se fijan, pues ya cubre especies de Neisseria, tanto meningitis como gonorrea, agrega cubrimiento contra borrelia, providencia, Serratia marsens, que no la cubrían los agentes anteriores, las de primera generación no la cubrían, pues básicamente mantiene los espectros de las generaciones anteriores y las mejora, ¿no? Agrega más cubrimiento. Y dentro de lo que son cocos gram positivos, como les mencioné en un inicio, las de segunda generación a comparación de las de primera eran menos activas. Sin embargo, estas como que recuperan un poco esa actividad, ¿no? Y su actividad siendo comparable a las de primera generación. Ok, ¿por qué les menciono esto, no?
Porque muchas veces van a escuchar que les van a decir algo así como que eh, entre sea la generación menor, pues o vaya avanzando la generación, se va a perder cubrimiento contra gram positivos y se va a mejorar el de gram negativos. En este caso, pues están viendo que no, ¿no? La primera tiene cubrimiento, la segunda lo reduce y la tercera lo recupera al mismo nivel que las de primera, ¿no? Ahora, pues dentro de los gram negativos, un punto importante, ¿no? Si, aquí hay un agente específico que es la ceftazidima. Ceftazidima. Y es que esta va a tener cubrimiento contra pseudomonas. Es la única cefalosporina de tercera generación que cubre contra pseudomonas. Por ende, pues la van a encontrar también dentro del grupo o en la bibliografía que ustedes utilicen, la pueden encontrar dentro de un grupo que se va a llamar cefalosporinas antipseudomonales. Y nos vamos a adelantar aquí poquito. Si se fijan, aquí va a estar acompañada de las de cuarta generación, ¿no? Las de cuarta generación que la única pues es cefepime, ¿no? Cefepime pues forma parte de este grupo, es el único de cefalosporinas antipseudomonales. Por ende pues van a encontrarla acompañada de la ceftazidime. Ahora sí, ¿qué usos le vamos a dar a las cefalosporinas de tercera generación? Bueno, como ven tiene un espectro bastante amplio, pero ¿qué va a ser lo más importante? La vamos a utilizar para el tratamiento de gonorrea en todas sus formas. Tratamiento de gonorrea, gonorrea tanto uretral, faringea, rectal y cervical. Podemos utilizar ceftraxona. Sin embargo, debido a las tasas, a las altas tasas de resistencia, pues se suele combinar con acitromicina. Con acitromicina. Bueno, ese es un uso, ¿no? También lo vamos a tratar para, la vamos a usar, perdón, para el tratamiento de meningitis. Meningitis tanto por hemófilos influenza, meningitis por neumococo. Aquí ya pues vamos a tener cubrimientos contra el neumococo resistente y contra meningococo, ¿no? Que la tenemos aquí. Bien. Otro de los usos que se le vamos a dar son para formas graves de la enfermedad de Lyme o borreliosis. Déjenme corregir esto. Para la borreliosis. Y eso sería básicamente todos sus usos y espectro, ¿no? Bueno, los usos más importantes. Ahora sí, revisemos sus propiedades farmacocinéticas. El primero, pues vamos a revisar la cefotaxima. La cefotaxima pues tiene una vida media en el plasma de aproximadamente 1 hora. Esta sí alcanza concentraciones terapéuticas en líquido cefalorraquídeo, donde por ende también la podemos utilizar como alternativa para el tratamiento de la meningitis. Y la ceftraxona, que es probablemente el miembro más importante de este grupo. Esta tiene
una vida media en el plasma de aproximadamente 8 horas. Y esta tiene una peculiaridad dentro de sus propiedades farmacocinéticas. Y es que a esta diferencia de las demás, se elimina por secreción biliar, perdón, y se va hacia heces, ¿no? Por ende, esta pues no requiere ajuste renal, ¿no? Es la única cefalosporina que no requiere ajuste renal. Es un dato importante pues que deben de saber. Y ahora sí tenemos a las de cuarta generación, que es la cefepime, ¿no? Dentro de este grupo pues también podemos encontrarlo como antipseudomonales, antipseudomonas, cefalosporinas antipseudomonas. Ok, entonces lo que les comentaba ahorita, también podemos encontrar aquí a una cefalosporina que es perteneciente a la tercera generación, pero que también añade que también tiene cubrimiento contra antipseudomonas. ¿Cuál va a ser esta? Pues la ceftazidima, y vamos a hablar de ella más a detalle. Bien, pues esta tiene, primero que nada, tiene una actividad contra enterococos, similar a enterococos, perdón, enterobacterias, similar a la ceftriaxona, ¿no? En ese aspecto pues son bastante similares, ¿no? Pero esta pues tiene ese plus, ¿no? Que añade pseudomonas. Esta es aproximadamente de un 50 a un 75% menos activa. Contra gram positivos, ¿no? Contra cocos gram positivos. Contra gram positivos. Y pues esta se debe utilizar parenteral. ¿Por qué? Porque solo alcanza concentraciones terapéuticas mediante esta vía, ¿no? Paren, paren, parenteral. Y ahora sí, bueno, ahora sí hablemos de cefepime, ya que sí es propiamente de cuarta generación, ¿no? Esta mantiene el cubrimiento contra los cocos gram positivos, mantiene el cubrimiento contra los gram negativos similar a los de tercera generación, si se fijan, pero va a tener esto, ¿no? Su uso principal va a ser eso, contra pseudomonas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser para tratamiento empírico de infecciones nosocomiales. Eso va a ser utilizada sobre todo para esto, cuando tenemos o sospechamos de una infección que pueda ser causada por pseudomonas, ¿no? Bueno, luego tenemos las propiedades farmacocinéticas. Bueno, cefepime, ya les hablé un poco sobre sus propiedades farmacocinéticas, cefepima y ceftazidima, de igual manera. Son de uso parenteral las dos. La única que penetra bien a nivel de líquido cefalorraquídeo pues es la cefepima, ¿no? Tiene una vida media de 2 horas, igual requiere ajuste renal.
también ceftazidime requiere ajuste renal. Y bueno, ya casi por último tenemos a las de quinta generación o anti-Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Qué hay que decir de esta? Bueno, que tiene una actividad similar a las cefalosporinas de tercera generación. Sin embargo, esta tiene estos pluses, ¿no? Añade eso, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Nos añade Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. Y es la única cefalosporina que añade cubrimiento contra enterococos, ¿no? Ya ven que les mencionaba al inicio que bueno, casi todas las cefalosporinas son no son clínicamente útiles o no tienen actividad clínicamente útil contra especies de enterococos, ¿no? Esta, pues sí tiene actividad. Bien, entonces, ¿por qué, por qué anti-Staphylococcus aureus resistente a meticilina? Bien, el grupo, la más importante, pues es la ceftarolina, ¿no? Está el ceftobiprol, pero esta es como que la más importante o la más representativa de este grupo. Esta consigue este cubrimiento, ¿por qué? Porque puede unirse a las proteínas de anclaje a penicilina de baja afinidad. Esta característica es la que permite que tenga este cubrimiento, ¿no? Cubrimiento contra el Staph aureus resistente a meticilina. Entonces, ¿para qué la vamos a utilizar? Está aprobado para el uso en infecciones de piel y tejidos blandos. Y para neumonía adquirida en la comunidad. Recordemos que pues el patógeno aislado más frecuentemente en neumonía pues es este, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, y este tiene cubrimiento con Streptococcus pneumoniae, que además es resistente a penicilina, ¿no? De ahí su uso. También si bien para estos usos no está aprobado ni viene en su etiqueta, también se suele utilizar para bacteremia, para el tratamiento de la endocarditis y osteomelitis. Eh, Ahora, el caso del ceftobiprol tiene también una peculiaridad, ¿no? Que hay que mencionar. Y que esta tiene una actividad, similar a cefepime contra pseudomonas. Es una peculiaridad pues, que hay que mencionar. Sin embargo, pues se prefieren los agentes de cuarta generación o antipseudomonales, ¿no? Y bien, dentro de sus propiedades farmacocinéticas, pues estas son de uso parenteral, todas son de uso parenteral. Penetran bien en la mayoría de los tejidos. Tienen una vida media de aproximadamente 2 a 2.7 horas. También requieren ajuste renal, ¿no? Y bien, también tenemos combinaciones de cefalosporinas con inhibidores de beta-lactamasa.
Las más comunes son estas, ¿no? Ceftolozano con tazobactam o ceftazidime con avibactam. ¿Para qué vamos a utilizar estas, no? Para infecciones intraabdominales. Intraabdominales complicadas. Sin embargo, pues este se suele utilizar en combinación con metronidazol, ¿no? También para infecciones de tracto urinario y para, bueno, dentro de sus propiedades farmacocinéticas, pues también requieren ajuste de dosis, ¿no? Y pues eso sería básicamente lo más importante. Eh, en el caso del ceftolozano, pues cubre también pseudomonas, ceftazidime, cubre enterobacteriáceas productoras de betalactamasa de espectro extendido, ¿no? Y ya pues comencemos a hablar de lo que son las reacciones adversas. Si ustedes ya revisaron el video de penicilinas, pues les recomiendo que lo hagan, ¿no? Pero si no lo han revisado, pues si se fijan, las reacciones son prácticamente las mismas de las penicilinas, ¿no? De igual manera, la más importante son sobre todo las reacciones de hipersensibilidad o alergia. ¿Qué es lo primero que debemos mencionar? Bueno, se los voy a anotar aquí. Pacientes que sufrieron anafilaxia, síndrome de Stevens, Johnson, necrólisis epidérmica, tóxica a penicilinas. No deben de recibir cefalosporinas. Bien, ahora sí, de nuevo, aquellos pacientes que hayan sufrido de anafilaxia, síndrome de Steven Johnson, en necrólisis epidérmica, tóxica a penicilinas, pues no deben recibir cefalosporinas. ¿Cuáles? Pues especialmente las de primera y segunda generación. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un potencial de reacción cruzada de aproximadamente un 3 a un 5%, ¿no? Y esto se debe a la similitud de una cadena lateral del anillo beta-lactama. Bueno, se los voy a anotar por aquí. Eso es como que lo más importante, ¿no? En general, pues les repito, todas las cefalosporinas pues pueden tener estos efectos, reacciones de hipersensibilidad. Casi que todo lo que pueden provocar las penicilinas lo pueden provocar pues las cefalosporinas, ¿no? Por ende, si ya tenemos un paciente que refiere
antecedentes de alergia a las penicilinas, pues vamos a evitar las de primera y segunda sobre todo. Tercera y cuarta hay probabilidad más baja de que tengan reacción cruzada, sin embargo, pues estas las podemos usar, pero con un poco más de precaución. Eh, También pues puede llegar a provocar diarrea. Es un, sobre todo con las formas de administración oral, ¿no? Ya que en general todas las cefalosporinas tienen una mala absorción vía oral. Si pusieron atención, pues si fijan, la mayoría se prefiere utilizarlas de manera parenteral, ya sea intramuscular o intravenosa. ¿Cuál va a ser otro efecto adverso? Pues la nefritis. Eh, si se fija, bueno, algunos de estos efectos, si bien son los mismos con penicilinas, pueden ser causados por diferentes motivos. Ahorita pues les voy a hablar de cuáles. En este caso la nefritis, pues a comparación de penicilinas es raro que cause nefritis, pero cuando la causa pues es nefritis intersticial y necrosis tubular, ¿no? También puede llegar a tener algunos efectos neurotóxicos, eh, porque puede llegar a causar encefalopatía. Puede llegar a causar un estado epiléptico no convulsivo. ¿Con qué hay? O sea, esto es peculiar con uno. Esto es con cefepime, ¿no? ¿Y en qué condiciones? Cefepime en dosis altas o en pacientes con insuficiencia renal. Especialmente la cefepime puede causar estos efectos, ¿no? Encefalopatía o un estado epiléptico no convulsivo, sobre todo cuando lo administramos en dosis altas o en pacientes con insuficiencia renal. En casos también más raros y similar en el caso de las penicilinas, también puede llegar a provocar cierto grado de depresión de la médula ósea, ¿no? De la médula ósea. ¿Por qué se caracteriza? Pues por granulocitopenia. Bueno, eh, en el caso en particular de el cefotetán, el cefotetán puede producir hipoprotrombinemia y esto nos puede llevar pues a trastornos hemorrágicos, ¿no? Hipoprotромbinemia, creo que sí lo escribí bien. Hipoprotромbinemia, creo que sí. Bueno, si no, me corrigen. Que nos puede llevar a trastornos hemorrágicos, ¿no? Pero sin embargo, esto lo podemos solucionar administrando vitamina K, ¿no? Ahora, algunos casos ya más particulares, sobre todo es ceftriaxona, que es como que el fármaco más importante o lo que uno de los más usados a nivel de práctica clínica. Vamos a anotar por aquí ceftriaxona. Bien, ¿qué peculiaridades tiene la ceftriaxona? Puede causar ictericia en el recién nacido. ¿Por qué ictericia en el recién nacido? Bueno, porque la ceftriaxona tiene una alta unión a la albúmina. Esto hace que se desplace la bilirrubina, provocando pues esto, ¿no?
Debido también a sus altas concentraciones biliares y su alta afinidad por el calcio, la ceftriaxona también puede llegar a causar pseudolitiasis biliar. Y pues esos serían como los puntos más importantes peculiarmente de la ceftriaxona. Eh, y pues con eso finalizaríamos por hoy, ¿no? Si tienen alguna sugerencia, ideas, algún tema que quieran revisar, déjenmelo en los comentarios. Ahí los estaré leyendo. Pues nada, aquí les dejo nuevamente los libros que yo utilizo para realizar estos videos. Se los recomiendo, la verdad están muy buenos. Y pues nada, les pido que se suscriban si les gustó. Dejen su like, activen la campanita para que les avise cuando suba un video nuevo. Y pues hasta pronto, nos vemos en un próximo video. Chao.